Queridos radioescuchas, sean todos bienvenidos a este su programa En Sintonía con Cipriano. Transmitimos por Radio Sintonía 1420 AM en la ciudad de Caracas. En la presidencia de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, nuestro amigo Moisés. Y transmitimos también a través de la página web de la emisora www.radiosintonía1420.com.be, así como por nuestra cuenta de Twitter en Instagram Live, y bueno, saludo de paso a todos los que están empezando a conectarse. Bueno, el día de hoy, como publicitamos en el flyer respectivo que circuló por nuestras redes sociales y por los contactos directos que tenemos en el sistema WhatsApp, bueno, anunciamos que íbamos a hablar sobre la crisis de la xenofobia de Trinidad contra los migrantes venezolanos, y también hablamos sobre el hecho de cómo se ha estado devaluando el bolívar frente al dólar en las últimas semanas, ¿no? Y bueno, particularmente en lo que va del mes de noviembre se ha devaluado de una manera sustancial, a un punto tal que cuando empezó el mes el dólar no había llegado a 600.000 bolívares, y ya el día de hoy en promedio, que conste, en promedio ya pasó 1.000.000 de bolívares soberanos. Sin embargo, ahorita voy a hacer una explicación para quienes lo quieran escuchar y los que estén viendo por Instagram lo puedan ver. Lamentablemente los amigos que me están escuchando nada más les haré el ejercicio para que lo vayan haciendo si quieren con un bolígrafo o una calculadora. La calculadora no les va a dar, la calculadora no tiene espacio para tanto número. Vamos a explicar por qué en realidad, en vez de estar llegando hoy a 1.000.000 de bolívares por dólar, estamos llegando a 100 billones de bolívares por dólar. 100 billones de bolívares por dólar. Eso quiere decir 100 millones de millones. En dado caso, en mi cuenta de Instagram, @HerediaCipriano, está puesto un ejercicio hecho a mano para que todo el mundo lo vea, y lo voy a replicar ahorita por aquí, por el programa de radio. Bueno, no sin antes comentarles que estuvimos viendo las cifras actualizadas oficiales del tema del COVID, y bueno, ya se sobrepasó ayer de los 100.000 contagios, desde anteayer, y las cifras de hoy no han sido dadas, y los 880 fallecidos. Esto quiere decir que, bueno, casi un hecho, por el ritmo diario que lleva, que cuando lleguemos al 1 de diciembre, que es el martes que viene, pues ya habremos sobrepasado los 900 fallecidos, lo cual indica una tasa aproximadamente de 1% de fallecidos con respecto a la tasa de contagio. Es una tasa porcentualmente baja, pero todos los expertos coinciden en que la realidad está muy por encima de estos números. Y en dado caso, aunque estos fuesen los números, pues 100.000 contagios significa pues que el virus está allí. Explicaban algunos expertos que lo que ha bajado no es el nivel de contagio, sino el número de pruebas PCR que se están haciendo por día, y eso por supuesto trae consecuencias, ¿no? Bueno, dicho esto, yo me siento obligado, y creo que todo el mundo quiere escuchar algo sobre el tema de los migrantes, ¿no? Los migrantes venezolanos, sobre todo los que están en Trinidad, que han sido víctimas en las últimas horas de un espectáculo realmente bochornoso. Pudimos ver cómo las autoridades de Trinidad despacharon a 16 niños en una lancha que no llevaba las condiciones necesarias para poder atravesar el mar en esa franja que divide a la isla de Trinidad de la península de Venezuela, en este caso la península de Paria, y concretamente para llegar, si mal no entiendo, a Güiria. Pero aunque no fuese a Güiria, a cualquier pueblo del estado Sucre que hubiese pretendido llegar esa lancha era un verdadero peligro. Las autoridades fueron suficientemente puestas al tanto de que el mar estaba, como decimos aquí en Venezuela, picado, y bueno, las imágenes hablan por sí solas. Esos niños iban corriendo allí un gravísimo peligro, y es realmente absurdo que se deporte de un país a unos niños que además iban totalmente atemorizados
separándolos de sus padres o impidiendo que llegaran a estar con ellos, y hacerlo de la manera tan arriesgada como se hizo. Es un acto no solamente xenofóbico, sino que es además un acto de suprema irresponsabilidad, porque nosotros entendemos que muchos migrantes venezolanos están en situación de ilegalidad, se van del país desesperados sin haber arreglado sus documentos. Esto es además un factor que indica muy claramente la gravedad de la crisis que aquí estamos viviendo, para que los padres se vayan de esa manera, desuniéndose las familias, corriendo riesgos como este que acaban de correr los que están en Trinidad, y ver cómo sus hijos corren grave peligro ante una aventura como esta. Pero lo que ocurrió fue además un acto macabro, porque realmente todos esos niños hubieran podido perfectamente morir ahogados en ese mar, cosa que gracias a Dios no ocurrió, pero que indiscutiblemente hay una responsabilidad por parte del Estado trinitario, que no solamente siempre estuvo al tanto, sino que ordenó que así fuese, y ocurrido el hecho lo justificó en voz de uno de sus autoridades en esta materia migratoria y de relaciones internacionales, que justificó el acto diciendo que todo migrante ilegal era un indeseable. Bueno, yo puedo entender las políticas migratorias de los países. La de Estados Unidos, por cierto, es bien seria, bien fuerte. No lo tratan bien a uno en el aeropuerto, donde le ponen muchos peros. Sabemos que quien llega allí de manera ilegal es inmediatamente retenido, pero jamás se ha visto una deportación en estas condiciones en las que el gobierno de Trinidad mandó a esos niños, además que eran unos niños. Más allá del hecho como tal, se agrava todo al verse quiénes eran los que estaban allí. Niños absolutamente indefensos que iban atemorizados en esa lancha sin condiciones para cruzar esa franja de mar y llegar a Venezuela. Bueno, frente a esto ha habido muchas quejas. Afortunadamente los videos se hicieron virales muy rápidamente. Debo decir que particularmente eficiente fue la gestión de el comisionado del secretario general de la OEA, nuestro amigo David Molanqui, quien se movió muy rápido, hizo muchas gestiones, dio declaraciones de manera urgente, y bueno, al final pues se logró que esta operación macabra se parara, y incluso ya hay una decisión judicial en Trinidad, y esa decisión obliga, se decide, sentencia que los padres y los hijos deben permanecer juntos, ¿no? Y eso era la lógica. Nosotros esperamos que ahora se pronuncie también la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que se pronuncie también la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que se pronuncie la ACNUR, por ejemplo, debería también pronunciarse. Y bueno, aquí internamente ya lo hizo nuestra Asamblea Nacional y la mayoría de la dirigencia política. Y por cierto, debo decir que el señor Maduro y los voceros más altos del régimen no se han pronunciado a estas alturas y han dejado que este episodio pase así por debajo de la mesa, como si hubiese sido cualquier cosa. Yo quisiera saber el tamaño de espectáculo, el tamaño de todo lo que estuvieran haciendo y diciendo esta gente si esto hubiese sido de los Estados Unidos para acá. Bueno, por supuesto ya estuvieran todos los canales de la izquierda mundial pegados a lo que estuviese diciendo Maduro en este momento, criticando a la administración de Trump y a los Estados Unidos, llamándolos inhumanos, insensibles, que no le importa a la gente, que hace lo que le da la gana, que todo es la economía, que etcétera. Pero ahorita lo acaban de hacer los trinitarios, pero ellos son aliados del régimen, ¿no? Entonces, como son aliados del régimen y además hacen muchos negocios juntos, y para allá hay un contrabando importante de todo tipo de cosas y de personas, entonces resulta ser que entonces al gobierno de Trinidad no se le critica. Se le permite que incluso expongan la vida de 16 niños como fuera expuesto, pero a ellos no se les critica. Y mientras tanto, bueno, mientras que todo esto ocurría y el escándalo estaba totalmente abierto en las redes sociales, las imágenes se estaban haciendo virales,
etcétera. Bueno, a Maduro le estaban celebrando humildemente el cumpleaños en Miraflores con un conjunto de música, cantantes pagos, etcétera, mesoneros, pasapalos, como decía el difunto, seguramente había whisky del bueno, etcétera. Y bueno, así eran las contradicciones de la vida, ¿no? Ese mundo que se estaba viviendo ahí en Miraflores no tenía nada que ver con el mundo real, y no solamente lo digo por lo que estaba pasando en ese momento en las costas de Trinidad y las costas del estado Sucre y en esa franja de mar, sino también porque la realidad de los venezolanos de a pie, la realidad de la gente que está en el Táchira sin gasolina, la realidad de la gente que está en el Zulia sin electricidad, la realidad de la gente que está en la península de Paraguaná sin agua, la realidad de todos los que viven a diario la falla del transporte, la realidad de todos los que trabajamos con el internet, como es por ejemplo la transmisión de este programa de radio que está saliendo por Instagram y por una página web, gracias a que en esta emisora hay un buen internet, pero la mayoría del país no lo tiene. Entonces, bueno, esa es una realidad muy distinta a la que está viviendo ahí Maduro, celebrando su cumpleaños en medio de esta desgracia y muy particularmente en medio de esa que pudo haber sido una tragedia que estaba ocurriendo con 16 niños venezolanos. Así que bueno, no era posible empezar este programa y hacer este editorial sin dedicarle esto a lo que ocurrió, porque efectivamente fue muy, pero muy, muy lamentable. Esto tiene que traer consecuencias para el gobierno trinitario, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones que velan por los menores de edad, las organizaciones en general que tienen que ver con la paz, etcétera, tienen que pronunciarse y tomar acciones con respecto a esto, porque además esto no es nuevo. Tal vez el espectáculo que todos vimos es el más bochornoso de todo, pero todos sabemos que en Trinidad hay un mal trato para con los venezolanos en general, y eso por supuesto es un problema bastante serio. Hay una xenofobia desatada contra los venezolanos que supera la que pudo haber habido en Cúcuta en un momento determinado, la que hubo en Ecuador, la que hubo en el Perú, que tal vez hasta este momento había sido la peor de todas anteriormente. La que hay hoy en Trinidad es sin duda, de largo, la peor que hay en todo el mundo con respecto a los venezolanos. Bueno, muy bien. Dicho esto, dado que ya son las 5:25, voy a introducir los temas que vamos a tratar al regreso del corte. Esto va a quedar, por cierto, quienes estén viendo esto por Instagram, por los momentos solamente en IGTV, Instagram Televisión, hasta que descubramos la forma de cómo esto es que se sube el perfil, porque todavía no lo hemos descubierto. Instagram cambió muchas cosas recientemente y bueno, estamos todavía en ese proceso de aprendizaje de este nuevo sistema de Instagram, ¿no? Creemos que es parte de la asociación que tiene con Facebook, pero bueno, lo cierto es que vamos a ver cómo es que es el asunto. En dado caso, por los momentos se va a poder ver por IGTV en nuestro perfil de nuestra cuenta de Instagram, @HerediaCipriano. Introduzco el tema. El dólar hoy, hace 2 días, había llegado a este monto en uno de los portales de los que indican las referencias, el más famoso de todos. Pero ese portal desde hace mucho tiempo dejó de ser el único referente. Y entonces ahora hay como 7, 8, 10 portales distintos. Y hay una página en particular que promedia en cuánto está en cada página y te dice, ¿verdad? ¿Cuál es eso, ¿no? ¿Cuál es ese punto medio? ¿Cuál es ese promedio justamente? Y hoy, consistentemente, tanto en el corte de las 9 de la mañana como en el de la 1 de la tarde, estuvo por encima del millón de bolívares. Insisto que eso es millón de bolívares soberanos, pero no podemos olvidar que aquí ha habido 2 reconversiones. Por lo tanto, se le han quitado ceros a la moneda. Al quitársele ceros a la moneda, ese millón pasa a ser una cifra solamente válida para cuando uno se refiere a bolívares soberanos. Pero si lo llevamos a bolívares fuertes, es decir, poniéndole 5 ceros, nos vamos a dar cuenta que la cifra no es exactamente esa, sino que es bastante más. Y si lo llevamos a bolívares normales, bolívares como llamamos de los viejos, bolívares sin apellidos, como era antes de la primera reconversión, nos damos cuenta que incluso la cifra es mucho más escandalosa todavía, ¿no? A eso nos vamos a referir al llegar del regreso de la pausa, y también vamos a tocar, como consecuencia de esto que está trayendo un fuerte impacto en la economía, bueno,
el tipo de cambio en pleno proceso de evaluación, todo el tiempo devaluándose el bolívar frente al dólar, y el sistema de precios que está totalmente desequilibrado, y la inflación no para y no para y no para de subir, todo esto se retroalimenta una cosa con la otra. Es decir, el alza del dólar estimula la inflación desenfrenada estimula que el tipo de cambio no se estabilice. Y bueno, esto llevó, por ejemplo, a que el Senda dijera que en el mes de octubre una canasta alimentaria familiar, es decir, una canasta para alimentar básicamente, sin lujo, sin pretensiones, a un núcleo de 5 personas. Costó en octubre, imagínense ustedes cuánto estará ahorita con todo esto que se ha devaluado el bolívar frente al dólar y con toda la inflación que hemos sentido en este mes. Bueno, terminó en 141.888.887,30 centavos. En eso terminó costando al 31 de octubre una canasta alimentaria familiar según el Senda. Bueno, como ustedes se pueden imaginar, para octubre muy poca gente ganaba esta cantidad de bolívares. Además fue aumentado el salario mínimo y el cestatique apenas a 1.200.000 cada uno de ellos. Es decir, eso que llaman el salario integral, que es la suma de ambos, da 2.400.000. Bueno, 2.400.000 con lo que el dólar cerró hoy, pues es apenas $4 y un piquito. Y si lo llevamos nada más al salario mínimo, pues es apenas menos de $2 en realidad, ¿no? Menos de $1 y algo. Y perdón, y el otro millón, 2.400.000 son apenas $2 y un piquito, no 4. $2 y un piquito. Y el salario mínimo en este momento es $1 y un piquito. ¿Qué tal? Esa es la realidad de la Venezuela actual. Bueno, esto fue, insisto, el 31 de octubre. Todos hemos sentido cómo los precios han aumentado sensiblemente en este mes de noviembre. Sensiblemente. Entonces, evidentemente, esto es un tema muy complicado y si no se toman políticas serias, esto no va a parar de subir. Y ahora, cuando lleguemos, le vamos a explicar por qué el millón de bolívares de hoy es en realidad esta cifra que está aquí, que le estoy mostrando a mis seguidores de Instagram. Es realmente $1 equivale a 100 billones de bolívares. Para ustedes, los que están oyéndome por la radio o por la página web, vayan haciendo este ejercicio si quieren para que lo discutamos después del corte. A 1.000.000 de bolívares, que es 1 con 6 ceros al lado, pónganle los 5 ceros que le quitó Maduro en la última reconversión, hace 2 años. Luego pónganle los 3 ceros